alguien que siente culpa siempre piensa que tiene la responsabilidad de resolverlo, ¿no? Y no siempre se puede. Y no siempre se puede. O alguien que es responsable de algo no siempre es... Doy la bienvenida por primera ocasión a Por el Placer de Vivir a Pau Arroyo, que es máster en meditación, es coach de introspección, que es la primera vez que tengo una coach de ese tipo y que se requiere hacer introspección. Total. Y más con el tema del día de hoy. A ver, ¿culpa o responsabilidad? Porque eso de sentirnos culpables, creo que todos en un momento determinado lo hemos sentido. Pau, bienvenida Por el Placer de Vivir. Muchas gracias, doctor. Es un placer estar aquí con usted el día de hoy y platicar con todos los que nos escuchan sobre este tema tan interesante que estoy segura que les va a llevar a los corazones y se van a llevar información muy interesante. Y que yo lo escuché en un podcast tuyo, porque los podcasts de Pau Arroyo son muy escuchados. Y yo dije, quiero que vengas a hablar de eso, porque me encantó. Dile dónde puede encontrar la gente tu podcast. El podcast lo pueden escuchar en Spotify y Apple Podcasts, se llama Mindboss, y ahí tenemos muchos episodios donde hablamos de distintos temas, todos relacionados con el entrenamiento mental, y ahí pueden escuchar uno de los episodios que también tengo en relación a este tema y meditaciones guiadas. A ver, ¿qué meditaciones guiadas? Que lo recomiendo ampliamente como máster en meditación. A ver, rápidamente, culpa versus responsabilidad. ¿Qué quieres decir sobre eso? Bueno, como decías ahorita, o sea, todos hemos sentido culpa alguna vez en nuestra vida, todos hemos culpado también a alguien de algo, ¿no? Entonces yo creo que es una emoción bastante común con la que tenemos que lidiar alguna vez en nuestra vida. Y bueno, aquí hay un punto muy interesante que hay que diferenciar sobre la culpa y la responsabilidad. ¿Por qué? Porque pensamos, por alguna razón, creemos que siempre están ligadas, que la culpa y la responsabilidad siempre van ligadas. ¿A qué me refiero con esto? Alguien que siente culpa siempre piensa que tiene la responsabilidad de resolverlo, ¿no? Y no siempre se puede. Y no siempre se puede. O alguien que es responsable de algo no siempre es culpable. Entonces eso es un dato muy interesante porque muchas veces cargas con la responsabilidad, mas no siempre tienes que cargar con la culpa. Y eso es algo que queríamos platicar el día de hoy para que todos ustedes entendieran esta diferencia, más... Antes de comenzar con esta diferencia, me gustaría platicarles qué es la culpa y qué es la responsabilidad para entenderlo de fondo, ¿no? La culpa es una emoción, a diferencia de la responsabilidad, ¿verdad? Que es una acción que tenemos que tomar. La culpa es emoción, la culpa es una emoción que nos trae como debilidad. Automáticamente, ¿no? Cuando sentimos culpa, sentimos... Baja de energía. Sí, como esta baja de energía, como debilidad. Nos ponemos en un papel de víctima, entramos en victimilandia, como a mí me gusta llamarlo. Victimilandia. Lo dices mucho en tu podcast, eso. Lo repito y lo repito porque hay gente que hasta le encanta estar ahí, ¿no? En victimilandia, es como Disney, ¿no? ¿Por qué? Porque al hacernos víctimas, nos ponen más atención, ¿no? Claro. Entonces nos encanta estar en victimilandia y esta culpa nos lleva a estar en ese estado de víctima y también nos ancla mucho al pasado. El pasado en función de, o sea, nos anclamos en esta parte en donde no nos permitimos avanzar. ¿Por qué? Porque estamos tan clavados en qué pasó, por qué hice eso, en la culpa, ¿no? Anclándonos al pasado y no nos permite avanzar a tomar acción. Entonces, ¿qué es la culpa? Es una invitación a quedarse sin soluciones. Eso es. Estar nada más en el rol de víctima. Pobre de mí, me equivoqué, la regué, en qué momento, y ahí me quedé. Exacto. Y tu invitación es a ser responsables. Exacto. Entonces, cuando nos hacemos responsables, la responsabilidad es esta invitación a tomar acción, a ver hacia el futuro, el para qué. Ok, sí, tuve la culpa de cualquier situación, vamos a decir, no sé, le hice daño a la persona que amo, me quedo con la culpa, o trasciendo la culpa y me tomo la responsabilidad para poder avanzar y tomar acción. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, ¿no? Entonces vamos a decir que lastimamos a un ser querido, vamos a decir que estás viviendo una infidelidad, fuiste infiel a tu pareja. Entonces la culpa es muy grande, tan grande que te quedas ahí, que no te permites avanzar. Entonces digamos que rompes esa relación con tu pareja por este tema y tú sigues en el mismo rollo, ¿no? De nada sirvió haber terminado esa relación porque me sigo victimizando. Exacto, entonces no sales de ese rol y ¿qué pasa? Que en las siguientes relaciones vas a vivir las mismas circunstancias porque te sientes culpable.
y las mismas circunstancias se van a ir repitiendo y repitiendo y quizá no tengas otra pareja. Ese es otro problema, ¿no? Se ha acercado gente a mí que me dice, híjole, es que me enojé con un familiar, a lo mejor no en relación a pareja, pero me enojé muy fuerte con mi mamá, con mi papá. Y traigo cargando este trauma de culpa desde mucho tiempo atrás y no puedo avanzar. Vamos a decir que tengo el problema fuerte con mi papá desde hace años, ¿no? ¿Y qué pasa? Que entonces en mi presente no puedo tener una relación sana con la figura paterna, por esa bronca que traía con mi papá desde hace tantos años. Entonces, cuando nosotros trabajamos, trascendemos la culpa y nos responsabilizamos de nuestros actos, entonces comprendemos que podemos salir adelante y que no necesariamente tienes que ser siempre culpable, más siempre vas a ser responsable. Así o más bonita la recomendación del día de hoy. Basta de culpabilidad. Ese tipo de culpa que nos paraliza, ¿de qué sirve? Mejor pongamos en movimiento la culpa con la responsabilidad de decir, bueno, ¿qué sí puedo cambiar? Claro. A lo mejor alguna, no sé, una llamada telefónica, a lo mejor el intentar de encontrarle significado al dolor, pero busquemos una responsabilidad ante el suceso y va a cambiar completamente todo. Sí, totalmente. ¿Alguna recomendación? ¿Dónde te puede seguir la gente? Además de tus podcasts, ¿en dónde estás en Instagram y en Facebook? Estoy en Instagram, @PauArroyoMX y en Facebook, Pau_Medio Introspección. Pau_Medio Introspección, máster en introspección y también en meditación. O @PauArroyoMX en Instagram. Síganla. Me va a dar mucho gusto que te sigan y vas a ver qué buenos mensajes tienes y sobre todo puedes llegar a tocar tantas vidas con tus podcasts. Gracias de corazón por estar aquí hoy. Gracias, doctor.